Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios, la maravillosa Palabra de Dios, la que nos fortalece, la que nos ilumina y nos libra de toda maldad, de toda mentira y de toda confusión del diablo, de todas las tinieblas del diablo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar haciendo el estudio titulado El eclipse solar de abril 8, 2024. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Este eclipse tiene a muchos de puntitas. Muchos están con miedo, con temor. Uy, ¿qué va a pasar ese día? Uy, que se va a acabar el mundo. Hermanos, hermanas, confiemos en Dios. Nada de eso va a suceder. ¿Saben por qué? Porque primero tiene que cumplirse la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, lo que se tiene que cumplir primero, antes de que venga el fin. Así que no dejen que esos videos que hablan del fin, que el último eclipse, que va a ser el fin del mundo y todas esas cosas, no dejen que esas cosas los confundan, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Vamos a estudiar qué es lo que dice Dios. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre ese eclipse solar que va a suceder en Norteamérica el 8 de abril del 2024, cuando la luna cubrirá al sol en su totalidad y la luz del día se convertirá en tinieblas por varios minutos. O sea, va a ser un evento grandioso, seguramente grandioso. En la Escritura, la luna y la noche son simbólicas de las tinieblas del diablo, y el sol y el día son símbolos de la luz de Cristo. Los hijos del diablo son hijos de las tinieblas, de la noche, pero nosotros, los hijos de Dios, somos hijos del día, de la luz de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, andábamos en tinieblas, engañados por el diablo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, sin miedo, confiando en Dios. Así es que tenemos que andar. Toda profecía dada en días es una profecía que concierne a nosotros, los santos de Dios, los hijos de Dios que andamos en santidad y obramos el bien. Pero toda profecía dada en meses o en noches concierne a los hijos de las tinieblas, los hijos del diablo que obran la maldad. El 24 de febrero hubo una luna llena y se inició una cuenta regresiva de 40 días para el eclipse solar del 8 de abril del 2024. ¿Por qué es significativo esto? Porque el número 40 representa prueba o juicio en la Escritura. Eso está en Marcos 1:13, lo pueden leer, ¿ok? Y el número 8 representa un nuevo comienzo. Primera de Pedro 3:20 da un ejemplo de eso. Un eclipse solar total no es nada nuevo, pero este eclipse solar total vendrá acompañado de un espectáculo celestial muy interesante. La aparición del cometa Diablo. Sí, lo escuchan bien, Diablo. La última vez que el cometa Diablo fue visible fue hace 70 años. En 1954. ¿Qué significa todo esto? Quizás nada, pero el Señor nos manda a velar a toda hora. Eso incluye observar cuidadosamente las señales de estos dos astros, la luna y el sol, ya que pueden revelarnos señales proféticas. Génesis 1:14 dice, y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, hablando de la luna y del sol, y sean por señales y por tiempos determinados. Esos son tiempos proféticos. Y por días y años. Eso es lo que dice la Reina Valera 1865. ¿Debemos temer la aparición de estas señales? Dios dice que no. Jeremías 10:1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Versículo 2. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, de los paganos, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.
No hagamos como los paganos. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obraron de manos de artífice con buril, o sea, hicieron dioses ajenos, amuletos y tantas cosas que ellos creen, supersticiones y media. Los paganos son muy supersticiosos. Ellos no conocen la palabra de Dios y por eso creen todo tipo de supersticiones. No hagamos como ellos. Estudiemos las profecías de la Escritura para que estemos preparados y podamos reconocer las señales del fin. Algunos pájaros locos están diciendo que el eclipse solar total es la señal final y citan Lucas 21:25 fuera de su contexto profético. Estas personas, al no haber estudiado, hacen el ridículo ante el mundo incrédulo. Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 son 3 libros paralelos que describen a la gran tribulación, cuando los escogidos de Dios, que es su iglesia fiel, seremos entregados a las sinagogas de Satanás, que son las instituciones que estarán predicando a Satanás como el Mesías Salvador, para dar testimonio a las naciones. Vámonos a Lucas 21:12 y aprendamos lo que tiene que suceder antes de la venida del Mesías verdadero. ¿Qué señales habrán? Vamos a estudiar eso. ¿Cuál fue la primerísima advertencia del Señor a sus discípulos en Lucas 21? Lucas 21:8 dice: Él entonces dijo: mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. El Cristo no aparece en el griego original. Yo soy el Cristo debe entenderse como yo soy cristiano o vengo en el nombre de Cristo. Vendrán muchos diciendo que Cristo ha regresado. De eso está hablando el Señor aquí. En otras palabras, estos falsos ministros estarán predicando la falsa doctrina del rapto secreto, la cual enseña que Cristo vendrá primero. Eso es falso, hermanos y hermanas, amigos y amigas. El Señor no vendrá primero. Por favor, lean 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4. Este engaño ya está en acción en esta última generación. Por eso el Señor advierte: mirad que no seas engañados, para que no nos dejemos engañar por esos falsos ministerios que lucen tan bien, cantan todas las hermosas alabanzas en sus megas iglesias y sus líderes afirman ser predicadores enviados por Dios. ¿Pero qué dice el Señor? No vayas en pos de ellos, no sigas a ellos, eso es lo que el Señor dice, pues Dios no los envió. Por favor, lean Ezequiel 13, 1 al 23. Seguimos. Versículo 9. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, no tengan miedo, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esta señal ya está en acción. Hoy mismo hay guerras y rumores de guerras en el mundo entero. ¿Debemos alarmarnos por eso? No se alarmen, todavía no es el fin, dice el Señor. ¿Cuándo sí debemos alarmarnos? ¿Qué es lo contrario a la guerra? La paz. Cuando se acaben las guerras y haya paz mundial, entonces sabremos que el fin ya está a las puertas. Está escrito que el diablo destruirá o engañará al mundo entero con paz y prosperidad. Daniel 8:25 dice: y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá a muchos. ¿Cómo? Engañosamente. O sea, es una destrucción espiritual. Y contra el príncipe de los príncipes, ¿quién es ese? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se levantará y sin mano será quebrantado, porque Dios mismo se encargará de él cuando el Señor venga. Reina Valera 2000 dice eso, ¿ok? Tengo que hacer una pequeña corrección porque la Reina Valera 1960 no dice y con paz, dice y sin aviso, que es una mala traducción, ¿ok? Tienen que leer y con paz destruirá mucho, no y sin aviso. Bueno, seguimos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿sobre quiénes? Los que se dejen engañar.
del diablo cuando Él venga, porque Él es el anticristo. Él va a venir primero a decir que Él es Cristo. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, la ira de Dios, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿No qué? No escaparán. Aquí la palabra seguridad significa certeza o verdad indudable. Cuando el mundo entero tenga la certeza de que Cristo ha regresado y estén adorando al falso Cristo, que es Satanás, la bestia que va a la perdición, Apocalipsis 17:11, pensando que adoran al Señor, entonces vendrá el Señor Jesucristo a derramar su ira sobre ellos y no escaparán. Entonces, todo cobarde e incrédulo que no cree las promesas de Dios, que dice, te protegeré en la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, y que quiere escapar en un rapto secreto, será engañado y no escapará la ira de Dios. Ningún incrédulo y cobarde entrará en el reino de Dios. Léanlo, Apocalipsis 21:8. Seguimos. Lucas 21:10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es otra señal. Esta señal también ya se está cumpliendo. Pero no se alarmen. Todavía no es el fin, dice el Señor. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Terremotos suceden a diario alrededor del planeta. Y el hambre de estos postreros días no será hambre por pan ni sed por agua, sino por escuchar la palabra de Jehová. Eso está en Amos 8:11. Esto ya está sucediendo, hermanos. Hay muy poca palabra de Dios que está predicando allá afuera. El siguiente versículo describe lo que le sucederá a los escogidos de Dios durante la gran tribulación. Pongamos atención. Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En el mundo entero. ¿Debemos temer esa persecución o debemos confiar en las promesas de Dios? Sigamos leyendo. Versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. El propósito de esta persecución por parte del mundo incrédulo será dar testimonio del Mesías a todas las naciones. Versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. El Señor dice que no tendremos que premeditar lo que vamos a decir. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Versículo 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Señor mismo, por medio del Espíritu Santo, nos dará lo que tengamos que hablar, y nadie podrá refutar lo que el Espíritu dé que hablemos. Versículo 16. Un poquito más vamos a hablar de eso más después. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Ya les voy a explicar qué es lo que el Señor está hablando aquí. Y matarán se debe entender espiritualmente, ya que el anticristo no podrá matar a nadie cuando él esté reinando al mundo con su ejército de ángeles caídos y hombres malos, que son las langostas de Apocalipsis 9:5. ¿Okay? El diablo es la muerte, se le llama la muerte en Hebreos 2:14 y en Apocalipsis 6:8. Nuestros padres, hermanos, parientes y amigos creerán que Cristo ha venido, y cuando nosotros no aceptemos a ese falso Mesías, ellos nos entregarán ante esa muerte, ante el diablo, para que Él nos convierta y nos salve. Esa será ocasión para dar testimonio del verdadero Mesías Salvador. Así que no hay nada de qué temer. El Señor estará con nosotros hasta el fin. Mateo 28:20. Esa es su promesa. Seguimos. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Saben por qué seremos aborrecidos? Porque no aceptaremos a ese falso Cristo que vendrá primero. Nosotros vamos a herir al diablo con la verdad.
Por eso el mundo entero nos odiará. ¿Moriremos o recibiremos daño físico durante la gran tribulación? ¿Seremos decapitados, como algunos enseñan? Sigamos leyendo. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, dice el Señor. Ni un solo cabello. ¿Le crees a Cristo? Eso es un hebraísmo, un dicho simbólico, que significa protección total. Versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí la palabra paciencia significa perseverancia. Todo el que persevere en la verdad hasta el fin, no hasta un rapto secreto, será salvo. Mateo 24, 19. Seguimos, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. No serán los ejércitos humanos los que la destruyan, será Dios mismo cuando venga a derramar su ira. Muchos van a querer que las montañas les caigan encima porque se darán cuenta que estuvieron adorando al demonio mismo. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Habrá mucha destrucción en ese lugar cuando el Señor regrese. Él regresará al mismo lugar donde fue crucificado, a Jerusalén. Hechos 1:11, versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La destrucción será en el día en que el Señor regrese a cobrar venganza por toda la sangre de sus santos que ha sido derramada en la tierra. En ese día se acabarán todos los reinos de la tierra y solo habrá un reino y un Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Versículo 23. Mas ay de las que estén encintas. Uy, pobrecita, las mujeres encintas. Ay, no. No, tranquilo hermano, no está hablando de eso. Y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Aquí está hablando de la ira de Dios que va a ser derramada sobre ese pueblo desobediente que se va a dejar engañar del diablo. Aquí no está hablando de mujeres encintas literales. ¿Por qué? Porque tener hijos es una bendición de Dios. Como dice Génesis 1:31, no es una maldición. Esta cita se refiere a la gran apostasía, cuando el Señor regrese y encuentre a las iglesias apóstatas seducidas y con sus mentes preñadas con la marca de la bestia, con la mentira que conduce hacia la adoración de Satanás. Pablo temía que esto podía sucederle a la iglesia adúltera e infiel. Por eso escribió sobre esto en 2 Corintios 11, 1 al 4. Vámonos allá un momentito. 2 Corintios 11, 1 dice: Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Van a pensar que esto es locura, pero escúchenme todos ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 2. Pongan atención. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo es el único esposo y nosotros su única novia desposada al esposo, una novia virgen y pura, la iglesia santa, la iglesia fiel. Pero antes que venga el esposo verdadero, vendrá el falso esposo a tratar de seducirnos. ¿Te dejarás seducir de él o te sujetarás al verdadero esposo? Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, aquí la palabra engañó significa sedujo completamente. Eso quiere decir física y mentalmente. Pablo estaba usando la seducción de Eva como una analogía para advertirnos sobre el engaño del fin. Por no sujetarse a su esposo, Eva fue completamente seducida por el diablo en el Edén. Ella quedó encinta con un hijo ilegítimo, Caín, que llevaría una marca. Génesis 4:15. Eva fue la primera adúltera. Desde Caín comenzó la marca de la bestia. Eso ya lo he mostrado yo en varios videos. Génesis 4:20 al 22. Allí se nombran a 3 hijos varones que son de la 6ª generación de los hijos de Caín.
Pónganle un 6 a cada de esos hijos, porque son de la sexta generación. Y ustedes van a tener 666. La marca de la bestia. Seguimos. Eva perdió su virginidad a otro que no era su esposo porque no obedeció a Dios. Pablo temía que lo mismo le podría suceder a la iglesia adúltera de estos últimos días, la iglesia que no se sujete al esposo Jesucristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al anticristo, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el espíritu anticristo, que el que habéis recibido, que fue el Espíritu Santo, y te dejaste engañar, u otro evangelio, el rapto secreto, que enseña que Cristo vendrá primero, cuando Cristo mismo está diciendo que Él no vendrá primero, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Les encanta esa mentira. Eso es lo que Pablo les está diciendo. El diablo es ese otro Jesús, y su espíritu anticristo es ese otro espíritu, que predica otro evangelio. Predica que Cristo vendrá primero a llevarnos al cielo en un rapto secreto. Eso es una gran mentira. Esa es una doctrina de demonios que te llevará a la apostasía y a la perdición. 1 Timoteo 4:1. Regresemos a Lucas 1:24 y dice, ¿qué pasará con estos apóstatas? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es esto de que caerán a filo de espada? La espada es la palabra de Dios y sale de la boca de Dios. Apocalipsis 1:16. Pero ¿quiénes van a caer a espada? Todos los que no conocen la palabra de Dios porque no la han estudiado. Ellos serán muertos espiritualmente por esa otra espada, la mentira que sale de la boca del diablo. Cuando todo esto esté sucediendo durante la gran tribulación, habrán señales en el cielo. Esas sí serán las señales del fin. Lucas 21:25. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, la gran tribulación, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Estas señales anunciarán la venida del fin, cuando vendrá el Señor a cobrar venganza y a castigar toda la maldad de la tierra. El mar representa a todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 17:15. El mundo entero estará en caos y en confusión cuando el diablo esté aquí en persona haciéndose pasar por Cristo. Pero el Señor sacará a muchos de la confusión cuando el Espíritu Santo mismo hable a través de los escogidos de Dios con lenguas o con idiomas repartidos del mundo entero, como sucedió en Pentecostés. Será un segundo Pentecostés. Les recomiendo el video titulado El segundo Pentecostés. Seguimos. ¿Hay otras escrituras que también hablan de este evento? Claro que sí. Vámonos a Isaías 13:5. Recuerden, el número 13 significa apostasía, rebelión y perversión. Isaías 13:5 dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. ¿Quién viene? Jehová y los instrumentos de su ira. ¿Para qué vienen? Para destruir toda la tierra. Viene Dios con su ejército celestial. Versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Este será el día del Señor, el último día de esta segunda edad de la carne. La destrucción saldrá del Todopoderoso mismo. Si tú estás sirviendo y obedeciendo a Dios, tú no tienes nada de qué preocuparte por ese día. Ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Recuerda esa promesa. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Aquí la palabra hombre significa hombre mortal. Ningún hombre mortal prevalecerá contra las fuerzas de Dios en aquel día. Seguimos. Versículo 8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. ¿Rostros de llamas? Detente y piensa por un momento. ¿Qué sucede cuando tu cara se sonroja?
estás extremadamente humillado o avergonzado. En aquel tiempo de gran tribulación, muchas personas que dicen ser cristianos quedarán atrapadas por esas falsas doctrinas que los están conduciendo hacia la adoración de Satanás. Por su ignorancia escritural, ellos habrán servido a Satanás, el anticristo, creyendo que servían a Cristo. Recuerden, ese día será el último día del gobierno de Satanás en la tierra, y todos aquellos que no fueron sellados en sus mentes con la palabra de Dios, que es la verdad, el sello de Dios, habrán servido al anticristo y se habrán convertido en hacedores de maldad. Por eso el Señor les dirá en aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7, 21 al 23. Léanlo. Seguimos. Versículo 9, Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El día del Señor no será un día cruel, sino un día justo, porque Dios no es cruel. Cada cual recibirá exactamente lo que se merece. Eso no es ser cruel, eso es ser justo. Dios no va a destruir a ningún alma que le haya sido fiel. Dios vendrá a destruir el sistema político y religioso de Satanás y a todo pecador que rechaza a su Hijo y que obra la maldad en este mundo. Veamos el ejemplo de los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3. Ellos fueron lanzados en un horno de fuego. Eso fue un tipo de la gran tribulación. ¿Y qué les pasó? ¿Se quemaron? ¿Qué les pasó? Absolutamente nada. El Señor mismo los protegió. Cuando Cristo camina contigo, como lo hizo en ese horno de fuego, jamás sufrirás daño alguno. Así que no temas, no tengas miedo. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esto no será otro eclipse solar, este será el final, cuando la tierra se cubra de las tinieblas del diablo y el Señor regrese a cobrar venganza. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad. ¿A cuántos? Al mundo entero. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. El mundo entero será juzgado en ese día. Los impíos ya no podrán obrar sus maldades, pues sus cuerpos de carne serán destruidos por la ira de Dios. Una descripción de esta destrucción horrenda está escrita en Zacarías 14:12. Por favor, lean Zacarías 14:12 y también 1 Corintios 15:52. Esos van a ser los muertos que serán resucitados incorruptibles. La carne de ellos va a ser destruida, pero van a ser resucitados en espíritu para poder estar delante de Dios y para poder ser juzgados. Los soberbios son todos los orgullosos que no creen en Dios ni les importa las leyes de Dios. Las abominaciones de ellos se acabarán en aquel día. Por favor, lean Levítico 11:22, Levítico 20:13 y Romanos 1:21 al 28. Los fuertes son todos los corruptos que nos controlan y nos gobiernan. El juicio de ellos ya está muy cerca. Así que no se desesperen, hermanos, hermanas, amigos y amigas. La justicia de Dios ya viene. El juicio de Dios ya viene. Estos impíos van a ser destruidos. Me fascina cada vez que veo un video donde alguien está profetizando la fecha de la venida del Señor. Siguen errando. No aprenden ni obedecen lo que está escrito. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas lo que hemos estudiado, sabemos discernir cuándo será la temporada de ese gran día del Señor, el día en que el Señor regresa por segunda vez a juzgar a las naciones y a transformar a sus santos para reinar con ellos durante el milenio o 1000 años. Apocalipsis 20:4 al 6. ¿Cuándo será el eclipse final? O sea, la señal de la segunda venida del Señor.
Vámonos a Mateo 24, 29. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Saben lo que es después? No confundan después con antes, como esos falsos maestros que dicen que el Señor va a venir antes de la gran tribulación. Aquí el Señor mismo está diciendo que Él vendrá después de la gran tribulación. ¿A quién le creen ustedes? ¿A esos super predicadores falsos o al Señor Jesucristo? Yo le creo al Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber un juicio. Esas estrellas son los ángeles caídos que van a ser muertos. Cuando el Señor fue crucificado, hubo un eclipse solar que duró 3 horas. Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí la hora sexta son las 12 del día. Y la hora novena representa las 3 de la tarde. ¿Okay? El número 3 representa perfección divina en la Escritura. Y el número 33, que lo vemos aquí en Marcos 15:33, significa una señal. Y también significa promesa de restauración. Pero alguno dirá, hermano, la iglesia no pasará por la hora de la prueba. si tú has creído esa gran mentira, hoy es el día en que debes desechar esa maldad para que no te conviertas en un hacedor de maldad y termines negando al Señor. ¿No creen que cristianos negarán al Señor durante la gran tribulación? Vamos a concluir este estudio. Vámonos a Mateo 26:34. Mateo 26:34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Hará qué? ¿Qué iba a hacer Pedro? Iba a negar al Señor 3 veces. ¿Recuerdan las 3 horas de tinieblas cuando Cristo fue crucificado? Hagan una conexión. Mateo 26:35 dice, Pedro le dijo, Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. y todos los discípulos dijeron lo mismo. Las palabras del Señor se cumplieron. Pedro negó al Señor 3 veces. Perfección divina, hermanos. Versículo 36. El número 36 significa el enemigo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní significa prensa de aceite. El aceite de olivo es un símbolo de la unción del Espíritu Santo de verdad. Asegúrate que tu lámpara esté rebosando de ese aceite para que no termines negando al Señor durante la gran tribulación. El Señor iba a orar al Padre. ¿Qué le iba a pedir? Sigamos leyendo. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Qué le causó tanta tristeza y angustia a nuestro Señor? Sigamos leyendo. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué estaba muy triste? El alma del Señor, no su cuerpo, es decir, su carne. Su carne fue santa, sin pecado. Pero la carne nuestra es débil y a menudo termina haciendo lo que es contrario a la voluntad del Padre. La carne nuestra sí puede caer en pecado. Por eso debemos dejar que nuestra alma o nuestro espíritu, el hombre interior, domine a esta carne pecaminosa. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Saben a qué copa se refiere el Señor? A la copa de ira que Él vendrá a derramar en su segunda venida sobre todos los hijos de desobediencia que se habrán dejado engañar del diablo. Ellos adorarán al diablo mismo porque se dormirán espiritualmente durante la hora de la prueba o la gran tribulación del anticristo. Versículo 40.
Recuerden, el número 40 significa prueba en la Escritura. Vino luego a sus discípulos. ¿Y qué pasó? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Saben a qué hora se refiere aquí el Señor? Proféticamente se refiere a esa hora, que es la hora profética descrita en Apocalipsis 3:10 y en Apocalipsis 17. Es la hora de la tentación de Satanás, la gran tribulación, la que los falsos maestros dicen que la iglesia no va a pasar por ella. Pero eso es una gran mentira. Aquí el Señor está dando una lección de cómo tenemos que velar durante esa hora, no dormirnos espiritualmente. Versículo 41. Velad y orad. ¿Cuándo? ¿O para qué? Para que no entres en tentación. Bueno, ¿cuándo también? Durante la gran tribulación y a toda hora. Para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, nuestro interior, nuestra alma, que está conectada con el Espíritu Santo de Dios, pero la carne es débil, la carne es miedosa, tiene temor, tiene dudas y puede ser afligida por el hambre, por el cansancio, bla, bla, bla. Velemos y oremos para que no seamos seducidos durante la hora de la tentación, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Si no entendemos algo, oremos y pidamos al Padre para que Él nos dé entendimiento y nos selle la mente con su verdad. Satanás no podrá engañar a nadie que está sellado en la mente con el sello de Dios. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sigamos el ejemplo del Señor. Nunca exijamos algo cuando oremos al Padre. Más bien digamos, Padre, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo. Estos no aprenden, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El sueño espiritual es el peor sueño. Puede conducirnos a la perdición. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Esto lo hizo como ejemplo para nosotros, sus escogidos. Si en oración pedimos algo al Padre y no se cumple lo que pedimos, debemos hacerlo hasta 3 veces. Si después de la tercera vez no se cumple la oración, simplemente debemos reconocer que lo que estamos pidiendo no está en la voluntad del Padre. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Algo similar va a suceder durante la gran tribulación. Pecadores van a entregar a los cristianos a la muerte espiritual, al diablo. Versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Quién fue ese? Fue Judas. Pero recuerden algo, Satanás entró en Judas y así fue como Judas terminó entregando al Señor. La carne de Judas fue débil y la carne siempre se opone al Espíritu de Dios, hermanos. La carne de Pedro también fue débil. Él tuvo miedo, por eso terminó negando al Señor 3 veces. ¿Qué debemos hacer cuando aparezcan señales en el cielo? ¿Debemos tener miedo? ¿Debemos de preocuparnos? No, debemos confiar en Dios y debemos discernir las señales que nos están dando en el cielo a la luz de las Escrituras, sin temor, sin dudas, sin miedo y sobre todo sin ninguna confusión, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. ¿Cómo puedes salir de toda confusión? Estudia la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio titulado El rico y Lázaro, donde estaremos analizando las señales espirituales que el Señor dio en aquel relato que está registrado en Lucas 16. Si este estudio te ha edificado, compártelo. Y por favor, danos un like para que YouTube continúe transmitiendo este video. No se pierdan el siguiente estudio. Los espero.
Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.